No. ¿No? Ya. Bueno, como siempre hay personas que tienden y tienen una creatividad única, eso es lo que nosotros estamos buscando también acá. Me van a creer que dentro de las noticias que me llegan habitualmente, profesionales entrenaron a las ratas. Sí, porque las ratas tienen la capacidad que es también muy, que nos afecta, que son las plagas, ¿cierto? Que llegan a todas partes, hasta el último rincón. Hubieron personas que entrenaron a las ratas para que puedan buscar a sobrevivientes entre los escombros. Las ratas tienen la habilidad y la destreza de llegar a cualquier parte física, ¿cierto? Y por eso también es una problemática con respecto a las plagas, sobre todo con las pulgas que tengan, los mismos parásitos que puedan tener los ratones, pero utilizando esa... Profe, eso mismo es lo que están usando en Ucrania. No, es la pelea con Rusia. Esto, ay, se me olvidó el nombre. Empieza por P. ¿eh? Que Putin los está atacando. A ese país lo está usando. Se me olvidó el nombre. Sí, Rusia. No, no, Putin, no. uh-huh. Sí, sí, Ucrania. sí, pero Ucrania, sí. Ellos lo están usando para encontrar gente como en los ataques, ellos lo están usando. Efectivamente, y eso es lo beneficio. A mí no, de verdad que me sorprende y cada vez que las personas creen que está todo hecho, yo siempre digo, falta mucho por desarrollar, sobre todo lo que es nuestra profesión acá en Chile. Y esto es uno de los ejemplos que yo, la verdad que me sorprendió mucho de cómo se pueden entrenar las ratas para que busquen los sobrevivientes. Así que no me deja de sorprender, ¿ya? También, que me olvidaba comentar, dentro de la prueba que revisamos, dentro de la clase anterior revisamos la prueba para los que querían al final de la hora, y acá tampoco se trata de la mejor nota, pero sí quería destacar la mejor respuesta de dos compañeros. Una de la última respuesta era Benjamín, y también un gran aporte que fue de Evelyn Arevalo. Evelyn, ¿estás por ahí? Sí, profe. Tú comentaste lo de los drones. Ah, sí, sí, lo puse en la prueba. Ya, te quería felicitar y también presencialmente teníamos un regalito para... No se trata de tener siempre la mejor nota, sino que de las respuestas es un gran aporte el hecho de aportar con drones en la búsqueda de emergencia, ¿ya? Hasta el momento, en ningún desastre acá en Chile se ha utilizado los drones, ¿ya? La parte operativa de los drones depende de la Dirección General de Aeronáutica. Por lo tanto, para usarlo, cada vez que se eleva un dron, hay que pedir autorización y en este caso, como tecnología aplicada en una situación de desastre, lo encuentro tremendamente positivo. Así que la felicito por esa respuesta que lo incorporó dentro de su gestión. Muchas gracias, profe. Y Benjamín, si está por ahí, ¿está Benjamín? No está Benjamín. Le transmiten que también su respuesta fue muy asertiva. ¿Ya? Ya, vamos a... Entonces, dentro de los ejercicios que vimos de la clase anterior, eh, el paper que ustedes tenían de lectura, y van a tener de lectura para el día de la prueba, se trata, es un paper que tal vez va a ser complejo de leer, pero quiero que lean o analicen el trasfondo, ¿ya? Y les voy a leer un pedacito de lo que les leía a su compañero en la clase pasada. El análisis de las redes comienza prestando atención especial al estudio de las estructuras sociales, insistiendo, por tanto, menos por lo que la gente hace lo que hace y más en la comprensión de las condicionantes estructurales de sus acciones. Y yo les ponía como, por ejemplo, a sus compañeros, porque, por ejemplo, una un gusto que nosotros podamos tener con respecto a los alimentos o con respecto a la estética, es más por lo que nos indican que es bello o lo que es feo o lo que es rico y lo que es malo, más
que por mis propios gustos. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, para eso hicimos un ejercicio, ¿ya? Para ver el universo que tienen ustedes, y esto es replicable para todas las cosas que nosotros hacemos en la vida. Entonces tenían un ejercicio práctico en donde tenían que responder, por ejemplo, cuántos hermanos tenían, cómo se llamaban sus mascotas, cuántas mascotas tenían, si tenían, si tenían algún hobby, si tenían que realizar algún deporte, qué especialidad les gustaba a ustedes dentro de la medicina veterinaria y si eran alérgicos a algo. Eran 6 preguntas y tenían 2 minutos para contestarlas. Tenían la oportunidad de contestarlas ustedes personalmente y después tenían que contestarlas de acuerdo a su entorno. Como se le dio un número a un grupo y un número al otro, la idea era que empezaran a contestar preguntas distintas para que no se pusieran todos de acuerdo en responder. Pero algunos entendieron de que solamente podían interactuar con su propio grupo. Lo interesante de este ejercicio es que yo los grabé y también les transmitía que podían conversar con los otros compañeros, pero también da para análisis la capacidad de escuchar el entorno cuando nos concentramos en una determinada característica. Entonces les pregunto a ustedes, en aviación, cuando nosotros estamos ejecutando una tarea o, por ejemplo, en una clínica, ¿tenemos que estar atentos al entorno? ¿Será relevante o algo que nos distrae solamente? Evelyn o Nicolás o Álvaro, no, Alberto por el chat. No, yo creo que igual hay que estar súper atento a lo que nos rodea. Y ya que si es piloto, igual hay cosas que ponen en riesgo el vuelo. Y si nosotros estuviéramos en la clínica y estuviéramos haciendo la anamnesis con el dueño y aparece una tercera persona, puede ser en un domicilio o en la misma clínica, que me da otro aporte con respecto a la anamnesis que estoy haciendo, es importante que estemos atentos, ¿cierto? No es un mero detalle de que yo tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo, del entorno y de lo que está más allá de lo que nos puede afectar en situ. Entonces ahora yo les voy a mostrar el ejercicio que hicimos y después de que lo vean, me gustaría saber sus apreciaciones y el análisis que ustedes le puedan ver de esa actividad. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, profe. Bueno, Los que están ahí, Alberto. ¿Estás por ahí, Alberto? Dime si. Sobre todo los que están en la actividad, quiero que se miren y que también se pronuncien. Mire, no me había dado cuenta de que lo había mencionado o no. Destaco a Alberto porque Alberto le pregunta al otro grupo si son alérgicos o no. Entonces, cada uno, dependiendo de las características personales, pudo averiguar. Pero quiero que me comenten con respecto a lo que ustedes ven y lo que pueden analizar. ¿Les parece? Vamos a verlo. Entonces acá, bueno, pueden ver los que fueron a clase, ya ahí está Manuela, ¿cierto? La Javi, Alberto. Y ahora vamos a ver la actividad. Perdónenme la grabación. Perdónenme, no está muy bien ejecutada, pero se entiende. Cambio. La otra pregunta.
pueden hacer lo que ustedes consideran, preguntar, pueden hablar con sus compañeros. Cambio, la tercera pregunta. Averigua, puede averiguar. Contesta. Tienen que interactuar con todos sus compañeros, o sea, los del primer grupo con el segundo le pueden preguntar al otro. Si es que no saben. Cambio, cuarta pregunta. Vamos a... Voy a pasar por acá. Ya. Pueden prender todos sus micrófonos y los que no tienen micrófono, me gustaría de que escriban por el chat. Macarena dice, qué entretenido, me lo perdí. Tenía que presentar mi anteproyecto. Sí, Macarena, me acuerdo perfecto y me alegro mucho que le haya ido bien en el anteproyecto. Alberto, ¿les dije o no les dije que podían interactuar y que tenían que hablar con sus compañeros? ¿Manuela? Ay, Carla Belén se ríe, estábamos concentrados. Señora. ¿Sí? ¿Qué les pareció el video? Profe, me lo perdí porque no he parado de vomitar, lo siento. Oh, pobrecita. Ya, Carla, ¿tienes audio? Carla. Alberto sí dijo, sí. Sí, profe. Alberto, sí. Alberto, ¿tú me puedes comentar qué te gustaría, qué te aportó este ejercicio? ¿Qué crees tú crees que esto se extrapola a cosas tan grandes como una organización internacional? ¿Ustedes creen que esto que estamos viviendo nosotros como médicos veterinarios es un perfil que nos caracteriza? ¿Son los médicos humanos más gentiles para compartir información o los veterinarios somos los que somos más introvertidos? Se los dejo en la palestra. ¿Alguien me puede comentar? Este ejercicio que parece tan básico es un ejercicio tremendamente visible de las capacidades que tenemos nosotros de compartir información, recolectar información y brindar información de ayuda. Alberto comenta, sí, se extrapola a la sociedad completa. Este es un microexperimento social activo que se expresa igual a escala social como funciona en todos los países. Lo más complejo que los 2 minutos que tenemos para responder una pregunta es equivalente a la rapidez con la que se vive el día a día. Entonces, una información que yo pueda tener hoy, ya mañana a la persona que yo se la voy a transmitir no le sirve. O viceversa, ¿ya? Entonces, el tener esta comunicación de manera continua
oportuna, porque si no yo me enteré después, ya no me sirve, ¿ya? Entonces tenemos que transmitir lo que necesitamos, preguntar para poder si podemos ayudar y también estar atentos a los puntos de interés del entorno que me rodea, ¿ya? Este paper que les di, quiero que lo analicen y también va a estar dentro de la prueba, ¿ya? Hay un pedacito que también les quería leer. Dice, sin embargo, determinar qué estructura de la red y qué posición crea grandes oportunidades o, por el contrario, grandes restricciones. Depende del valor instrumental de las relaciones de que se trate en cada estudio. ¿Qué red me podría generar a mí una restricción? ¿Se les ocurre? Algo que yo efectivamente, por tener esa red de contacto, también me genere una restricción. ¿Qué pudiese ser algo semejante a eso? Juan, si puedes escribir en el chat y responder si es que no tienes micrófono o los partidos políticos, muy bien, ¿cierto? Y algo más aterrizado con nosotros. ¿Qué pudiese ser que nos cierre una puerta? La religión, ¿ya? Por eso es tan importante que nosotros no hagamos juicio-valor de lo que nosotros podamos tener como profesionales. Yo les comentaba que muchas veces, como médicos veterinarios examinadores aeronáuticos, tenemos que ir a atender clientes que pueden ser de otra religión, sobre todo para las mujeres, en donde se guarda un respeto único con respecto a el otro sexo y a veces piden que sea un hombre el que vaya o si va una colega, vaya muy bien tapada, ¿ya? Pero ciertamente tenemos que tener una apertura sin hacer juicio y valor de otras culturas y religiones, ¿ya? Manuela, ¿qué otras cosas nos podrían limitar? Se siente muy mal ella, así que vamos a hacer. Perfecto. Bueno, me están todos escuchando, ¿cierto? Alguien que me responda, si no. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, dentro de las otras cosas como redes de contacto y análisis, quiero que hagan la sinergia de algo que ustedes ya también han visto en el ramo anterior, que son los SIG, que son los sistemas de información georreferenciados. Y en ese caso, para lo que es salud pública, es de tremenda utilidad porque uno tiene la capacidad de ver la información. Y acá le quería solamente hacer mención de un proyecto que es el de biodiáspora, ¿ya? Biodiáspora es un proyecto realizado por el doctor Rapkap Khan, me cuesta decir el nombre, es médico humano. Él presentó la red aeronáutica y los flujos de aviones y los pasajeros que viajan y los riesgos potenciales que podían cuando se generan alertas sanitarias, ¿ya? Eso él lo vendía como un proyecto a cada estado y cada estado tenía la potestad de contratar el servicio porque es una red de información simultánea in situ en el mismo tiempo real, ¿ya? Pero yo tuve la fortuna de conocerlo y del Congreso, yo les decía algo muy propio de culturas latinoamericanas. ¿Qué pasaba si contábamos con esta aplicación, pero las personas que trabajan en el aeropuerto no tienen la capacitación para identificar los síntomas y saber qué hacer? Entonces, los sistemas de información georreferenciada son muy útiles para ver la información, pero tienen que ir de la mano
con la aplicación de lo que yo puedo hacer para prevenir o para hacer la intervención en el lugar, ¿ya? Acá abajo, lo que ustedes están viendo, no tiene que ver con un SIG, tiene que ver con otro sistema de información que es tremendamente interesante. Si a alguno le interesa este tema, me comenta y yo lo apoyo para que puedan. Es la epidemiología aplicada de forma espacial, ¿ya? La epidemiología espacial se utiliza sobre todo para estudiar cómo se va a diseminar la enfermedad, ¿ya? Y acá trabajan en conjuntos los geógrafos. Los geógrafos son una profesión tremendamente aporte como profesionales cuando se insertan en salud. Y nosotros yo tuve el gusto de conocer una médico veterinaria que además de ser médico veterinaria era geógrafa. Y por otra parte conozco a José Emilio, que es geógrafo del Ministerio de Salud, y yo tomando un curso conocí a ambos dos. Pero esta área también es muy poco desarrollada en nuestro país y genera mucha utilidad. En algunas universidades como la USAT, los geógrafos están haciendo sus tesis en temas del área de la salud, ¿ya? Y que pueden ser un aporte para prevenir ciertas enfermedades o identificar los grupos etarios, en qué comunas están físicamente. De hecho, acá en este otro recuadro ustedes pueden ver, esto es una localidad de España, que hicieron la georreferenciación de la mortalidad estandarizada por enfermedades cardiovasculares del municipio de Madrid, ¿ya? Ciertas patologías se pueden ver acentuadas en ciertas localidades físicas de una región, ¿ya? ¿Qué enfermedad podríamos a lo mejor asociar con enfermedades cardiovasculares? ¿Alguien se le ocurre? La obesidad. Sí, sí. Y el estrés como enfermedad, porque ahora todo, a veces nombran el estrés como que fuera una enfermedad. Ya, los estresores. Los estresores tanto para los humanos como para los animales constituyen un factor para la predisposición de enfermedades cardiovasculares. ¿Están de acuerdo? ¿O muy Sí, loco? totalmente de acuerdo. ¿Qué otra enfermedad podríamos asociarla con la obesidad, el estrés? ¿Qué otras podríamos decir o inferir por georreferenciación? La contaminación, ¿cierto? ¿Ustedes han hecho la necropsia de un perrito de Santiago? No, profe, nunca hemos tenido la posibilidad de hacer una necropsia. Ya, yo les voy a contar. Yo cuando estudiaba así, y los pulmones de un animal de Santiago, estamos hablando de Santiago, de la capital, donde está en la calle, los pulmones, se ve notoriamente una contaminación ambiental severa, ¿ya? Entonces, tenemos que georreferencialmente podemos identificar ciertas patologías de acuerdo a la georreferenciación, como la obesidad, la vida sedentaria que generan todos los edificios de departamento, el estrés y, en este caso, la contaminación en los lugares que son muy aglomerados y escasa contaminación, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a ver enfermedades zoonóticas y una salud como prevención y control de enfermedades, ¿ya? No sé cómo cambiar esto acá. Ahí. Bueno,
hemos visto expuestos a la pandemia, ¿cierto? Que es una enfermedad que afectó a Chile y al mundo entero. Y indudablemente afectó la economía, las políticas que se realizaron en contexto de ello. Y ha sido un momento histórico en la humanidad de los últimos 100 años. En Chile, la zoonosis de notificación obligatoria, como la brucelosis, el carbúnculo, la triquinosis, la higatiosis, la leptospira, el dengue, la malaria, el chagas, el anta y la rabia, son enfermedades zoonóticas de impacto, sobre todo en las personas más vulnerables. Los países de bajo ingresos o los países subdesarrollados tienen enfermedades humanas y animales que deben ser manejadas, ¿ya? Bueno, acá se hace una línea histórica, ya, desde el 2003. Ustedes saben, ¿se acuerdan el 2003 que yo les hice mención de que en esta oportunidad, acá, el 2003, la pandemia que se pudo haber generado pudo haber sido 5 veces mayor que la que tenemos hoy en día? ¿Y gracias a quién no fue así? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Creo que fue gracias a un epidemiólogo, pero no me acuerdo su nombre. Carlos Urbani, ¿ya? Gracias a, bueno, es un epidemiólogo italiano, se llama Carlos Urbani, y yo les comenté la historia. Gracias a él, yo creo que estamos todos vivos. Él, como epidemiólogo italiano, fue consultado por un colega, como buen italiano, tenía una red de contactos muy, muy grande, y el médico que lo trató lo llama para preguntarle, dice, tengo este paciente con un cuadro respiratorio muy severo, era un empresario, un hombre joven, y el doctor, después de recibir los exámenes, le dice, sabes que esto nos hemos enfrentado a algo diferente, voy para allá. Él viaja a Guangdong, ahí siempre es complejo el nombre de la ciudad, evalúa al paciente y él se da inmediatamente cuenta de que era un virus altamente contagioso, pero altamente mortal. Y él da la alerta a la OMS, él da la alerta, y también era una persona muy influyente en la Organización Mundial de la Salud. La rapidez con que se dio esa alerta fue oportuna. Y ser oportuno en esto es todo, ¿ya? O sea, algo que yo pueda comentar hoy o lo que yo pueda decir después es la clave para el éxito o el fracaso. Yo les comentaba, los salubristas, una de las principales funciones es anticiparse para hacer las estrategias, ¿ya? Yo les comentaba que acá en Sanidad Aeroportuaria el tema de la pandemia, nosotros lo avisamos mucho antes de que acá se genera la alerta. Si los salubristas no anticipan, no son salubristas. Así de simple, ¿ya? Entonces el doctor Urbani da la alerta, se activa la alerta en esa región, se contiene, y él cuando toma la decisión de regresar a su hogar, en una de las escalas, él se da cuenta de que está enfermo. Así que él toma la decisión de encerrarse en el baño, cierra el baño, llama a las personas de las autoridades sanitarias del lugar donde estaba, y se demoran 2 horas en ir a buscarlo. Él a las 2 semanas fallece. ¿Ya? Él tomó todas las precauciones, era uno de los epidemiólogos más grandes que tenía el mundo, y gracias a él estamos vivos, y esa pandemia puede haber sido más grande de la que tuvimos hoy. ¿Se acuerdan ahora o no? Sí, profe, yo me acuerdo. Era Carlos Urbani, para que no se olviden,
Gracias a él estamos vivos. Entonces, sucede esa cronología en el tiempo. Después tenemos, hoy se me cambia esto, tenemos el H1N1, tenemos el 2014 acá como un brote. Siempre hemos tenido casos de ébola. En Nigeria, ébola es casi bastante común, ¿ya? El 2015 aparecen ciertos brotes de Zika y MERS, y en el 2020 empezamos con una sinergia entre el coronavirus y parte del síndrome agudo respiratorio severo. ¿Por qué el COVID generó esta pandemia? No es por el coronavirus, sino que por la inserción de su ADN del SARS, ¿ya? El SARS es la razón por la cual se genera esta alerta, ¿ya? Porque la severidad con la cual se tiene y la mortalidad, porque es una enfermedad altamente mortal, se genera la alerta sanitaria. Entonces, ¿cómo algunas enfermedades son totalmente específicas de humano y cómo se trasladan a los animales? La mayoría de las enfermedades humanas transmitidas son de origen animal. 2/3 de los patógenos humanos emergentes se originan, y esto ya lo habíamos conversado anteriormente. Siempre se hace la homologación con los primates, pero yo ya les he comentado qué otra enfermedad o qué otra especie hace una mutación muy, muy directa. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el cerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, las principales impulsores de la transmisión de infecciones animales de personas y protectores de propagación son los lugares y la forma en que viven las personas, los contactos de las personas que tienen con los animales, y los hábitats naturales y cambios climáticos, donde afecta indudablemente la flora y fauna y los vectores que hay en la zona. Otra enfermedad que yo les hablaba, que había mutado de una especie a otra, y acá vamos a ver que hay ciertas, desde unas etapas se cambiaron y se eliminaron, porque ahí no han seguido la secuencia de mutación entre especies. Entonces, las pandemias también han tenido mayor desarrollo por la georreferenciación y el traslado de las personas y la facilidad con la que viajan, ¿cierto? Medidas de prevención y control se adaptan en un enfoque estratégico y una comprensión de las múltiples interdependencias. ¿Cómo fueron las fuentes de nuestras principales enfermedades infecciosas, incluidas las nuevas? Aquí, bueno, hay un paper que se los podría recomendar para que vean, pero acá vamos a ver las distintas esquemas de cómo se van clasificando las etapas de contagio de una especie, que pasan después a la etapa 2, después a la etapa 3, y los mecanismos de transmisión. Pero a medida que van pasando los años, nos vamos dando cuenta de que esta secuencia de etapas, que se clasificaron como 5, que algunas eran solamente exclusivas de humanos, ya no son tan estrictas, sino que podemos ver transmisión de animal a humano, después de humano a humano, transmisión en las distintas etapas, y vamos a ver que esto no es exclusivo, sino que nos podemos encontrar con distintas sinergias. Bueno, las condiciones requeridas para que la persistencia de una enfermedad en la etapa 5 es la duración de la infectividad del hospedero, la tasa de infección de nuestro hospedero, la tasa de desarrollo de inmunidad de protección del hospedero, la densidad y tamaño de la estructura de la población. Indudablemente, en poblaciones que tenemos más habitantes por metraje cuadrado, el contagio de las enfermedades va a ser mucho más rápido. ¿Qué países tenemos que tengan una alta
densidad poblacional? ¿Me pueden nombrar alguno? China, Japón. Ah, muy bien, era súper bien. ¿Quién Rusia dio también. esa? Rusia. O sea, cuando tengamos poblaciones geográficas con una alta densidad poblacional, indudablemente la tasa de contagio de una enfermedad de alta virulencia se va a propagar muchísimo más. En China también hay otro factor que tienen dentro de sus costumbres alimentarias, tienen una diversidad mucho más amplia que la de nosotros y mucho más exótica, por decirlo así. Por lo tanto, algunas enfermedades que pueden ser portadoras de algunas especies que no necesariamente son la ingesta de alimentos de primera elección, ellos sí la comen, ¿ya? Ellos comen, por ejemplo, huevos fértiles y algunos alimentos que están más asociados a temas de adquisición de alguna característica, o sea, comen algún alimento para que les dé más energía, otro más virilidad, y van comiendo comidas más exóticas, pero que también generan un riesgo mucho más alto de contagio de enfermedades, ¿ya? Yo les comentaba de que estaba esta película de Contagio, en donde podíamos ver que por la tala de un sector del pueblo de Nipa para la crianza de cerdos, genera este traspaso de un virus desde los murciélagos hacia el cerdo. Entonces acá podemos ver orígenes de ciertos patógenos. El cerdo, las aves, difteria, influenza A, sarampión, rotavirus, tuberculosis. Tenemos otras especies que son peste, tifus, ¿ya? Y dentro de la agricultura también las vacas, ¿qué pueden transmitir? O pueden ser, les puede afectar como patología. ¿Qué les sucede cuando comen una proteína? Encefalopatía espongiforme bovina. Exactamente. ¿Quién fue? ¿Quién? La felicito. Yo la maca. Ya. Entonces tenemos barreras interespecie por distancia, pero estas distancias pueden ser cortadas notoriamente. Entonces, la etapa 1 y la etapa 2, en la mayoría, ya francamente, sí podemos saber que ya existen, pero no tienen por qué ser estrictamente necesarias pasar por eso. Por eso, yo como profesora les tengo que transmitir que las aseveraciones tan tajantes con respecto a que no se puede contagiar, no sé si recuerdan que decían no podemos contagiar entre humanos a humanos, ser tan tajante tampoco es bueno, ¿ya? Porque los virus mutan y de hecho el coronavirus en un principio no se sabía que si nosotros como humanos podíamos contagiar a nuestras mascotas y finalmente así es y así ha pasado. Los humanos cuando nosotros tenemos COVID tenemos la capacidad de contagiar a nuestras mascotas y estas mascotas. De hecho, si ustedes gustan, ahora que tenemos casos en el curso, si tienen mascota, hay una tesis que se está haciendo, entonces de manera gratuita se incorporan los datos y también se hacen exámenes a las mascotas, ¿ya? Pero nunca debemos ser tan tajantes en aseverar de que si se puede o no contagiar ese sentido de transmisión, ¿ya? ¿Qué nos puede afectar en esta transmisión? La abundancia del hospedero, la fracción de la población hospedera existente infectada, la frecuencia del encuentro entre el hospedero existente y el nuevo hospedero, la probabilidad de transmisión por encuentro, aumento de la distancia filogénica entre el hospedero y así.
Bueno, acá más que nada es un esquema donde nosotros podemos ver la transmisión, ¿cierto?, de una especie numerosas de zoonosis, ¿cierto?, que son principalmente la enfermedad de declaración obligatoria, encuentro frecuente, bueno, lo que hemos ido conversando ahora. Ante la hora, les voy a pasar lista, ¿les parece? Para que no se me... ¿Ah? Bueno, profe. Ya, Se me cerró profe. el micrófono. Sí, para que no se me vaya a olvidar. Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Voy a entrar a UTLA. De las personas que tienen audio, o sea, que me pueden hablar, les voy a pedir que, bueno, las personas que me vayan a escribir, que están presentes, que no puedan hablar, ustedes lo hagan por ellos, ¿ya? Porque yo voy a estar mirando la lista y no puedo mirar en simultáneo el chat. Bueno, profe. Gracias, Nico, por responder. Oye, les voy a decir que es una sensación muy rara hacer clase online. ¿Ustedes ya se acostumbraron? Sí, yo creo que ya Fueron 2 estamos años. acostumbrados. No, yo a lo más las reuniones las que tenemos, pero ya, entonces hoy día estamos a 10 de noviembre y vamos a pasar la lista. ¿Ven ustedes la pantalla, cierto? Sí, pero se ve la diapositiva. Ah, no se ve que estoy viendo la... A ver. No, se ve solamente la diapositiva. Ah, ya, pero voy a ver si puedo, porque acá al parecer me da esa opción. Todos. No, parece que va a ser más complicado. Ustedes me van a escuchar, ¿ya? Ya, Ya, Manuela Arevalo. Yo la vi. Sí, está Sí, está presente. en la lista. Evelyn Arevalo. Aquí, profe. Súper. Annalise Baez. Annalise Baez. Valentina Barahona. Valentina Barahona. Carla Cáceres. La Valentina también estaba, profe. Ah, súper. Perfecto. Entonces, Valentina y Carla quedaron presentes. Sí, profe, muchas gracias. Scarlett Carrasco. Scarlett Carrasco. Javiera Carrasco también está. Juan Carvajal, también lo vi. Juan. Ella escribió, profe. Ya, súper. Nicolás Carvajal. Sí. Que hay 2 Nicolás. Nicolás. Sí, de hecho estaba viendo acá la lista. ¿Usted es Carvajal? No, Morales. Morales. Ah, ya, entonces no. Nicolás Carvajal no está. Byron Castillo sí está. Gracias. Hola, Byron. Jael Castillo. Jael Castillo. Karina Castro. Karina Castro. Daniel Contreras. Daniel Contreras. Catalina Donoso. Catalina Donoso. Presente, profe. Perfecto. Catalina Donoso con Núñez. Catalina Donoso Núñez. Solange Duarte. Solange Duarte. Benjamín Gómez. Benjamín Gómez. Ivonne Jara Alarcón. Ivonne Jara Alarcón.
Geraldine Leiva, sí está, ¿cierto? Geraldine, ¿está? Sí. María Macaya, les hago el hincapié de... Profe. María, ok. Vaya. Gracias, Nico. Solange Martín Barahona. Alberto, sí está. Nicolás Morales. Acá, profe. Sí, que a veces se me va el apellido. Ignacia Muñoz, Jimena Ignacia Muñoz. Jiménez, profe, sí estoy. Ya, No se sorry. preocupe. Macarena Muñoz Silva. Presente. Súper. Sebastián Páez Enríquez. Sebastián. ¿Alguien conoce a Sebastián? Ahí me comenta, porque una vez recibí un correo de él, pero parece que no ha venido nunca. Sí, profe, es compañero nuestro, no está conectado al parecer. Ah, ya, Sebastián, ya. ¿Pero está? Ah, sí, ya sé quién es Sebastián, ya. Es que no logro ver la lista de alumnos, por eso no sé si está. Ya. No está el Seba. No está el Seba. Perfecto. Marcelo Palma Quintana. Acá, profe. Marcelo, ¿viste el video de la actividad del grupo? Sí, lo vi. Ya, entonces después que terminemos la lista, vaya pensando qué va a comentar. Ya. Soledad Pedrero Sepúlveda. Presente, profe. Hola, Sole. Isidro Saavedra Llanos. Presente, profe. Súper. Matías Sáez Aguilera. Francisca Huarte. Acá, profe, presente. Súper. Lucy Vergara. Ya, y ahí terminó la lista. Yo ahora voy a homologar para los 2 horarios. Entonces pongo guardar acá y copio para el otro lado. Y guardar. Guardar. Listo. Está guardada la asistencia y todo correcto. Presente, Miss. Hace años que no. Marcelo, qué bueno que te integraste. No sé si había estado de un principio. Como tú estuviste en el taller pasado, ¿tú me podrías comentar apreciaciones de la actividad como aporte? Yo creo que se pudo como demostrar en ese ejercicio cómo es la relación o cómo se trabaja en la vida cotidiana. Siempre existen grupos como cerrados que solamente trabajan entre ellos, otros en que se apoyan en 1 o 2 personas y otros que simplemente trabajan solos. Como que no sé si será como miedo a poder acercarse a los demás, o serán como muy confiados en su pensamiento, en que sus ideas son como cerrados, no sé cómo decirlo. Pero eso es como lo que se pudo como evidenciar en este tipo de actividad. ¿Y podemos hacer nosotros algo para, como personas individuales, podemos hacer intervenciones para que podamos tener mayor información y también brindar algún tipo de ayuda? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que incluso la tarea que usted nos dejó del control, eso nos va a ayudar mucho para poder entablar relaciones con otro tipo de gente, conversaciones y así poder trabajar en conjunto. Exactamente. De hecho, yo les voy a comentar, porque es muy importante ahora que tienen la tercera cátedra.
a lo mejor la modalidad de clase que les he aplicado con ejemplos, viendo, no se lo vamos a preguntar explícito en la prueba, ustedes ya se han dado cuenta que tienen que analizar. Entonces, por ejemplo, en la última pregunta de la prueba anterior, muchos me decían como aporte, como estrategia, era de que prohibir que se construyeran casas o urbanizaciones en lugares de alto riesgo. Pero eso como planteamiento, como respuesta a la pregunta de la prueba, tal vez denota de que no han venido a la clase o que no han estudiado. Nosotros hablamos y hacemos hincapié del plano regulador, y yo de hecho les hacía el ejemplo que en Maipú el plano regulador era muy característico por el templo motivo de Maipú, ¿se acuerdan? Entonces no va a haber ninguna construcción en un lugar per se que no esté autorizada. Por ejemplo, las casas que están en lugares de alto riesgo en Valparaíso no están autorizadas, pero la población se lo toma. ¿Ya? Entonces, como estrategia efectiva, esa estrategia no aplica. Y se lo hemos estado enseñando como materia. Pero tienen que analizarlo para darse cuenta de que eso no se puede aplicar. ¿Le encuentran sentido lo que le estoy diciendo? ¿No? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Entonces, yo siempre les he hablado del plano regulador, de que todas las construcciones que se edifican, sobre todo de las zonas urbanas, están autorizadas y los municipios van autorizando. Pero lamentablemente estamos en una cultura que también está desarrollado la toma de propiedades, y esas tomas de propiedades a veces no están a la par con la noción del riesgo que significa, ¿ya? Entonces eso como estrategia no lo podemos aplicar. Después en las otras preguntas de desarrollo, que eran como un análisis de lo que ustedes tenían que implementarse, como también de dar respuesta, me llamó mucho la atención y por eso destacaba las respuestas de que uno físicamente tiene que tener todo considerado. Me faltó mucho, uno de los implementos de veterinaria más usados es el fonendo, por eso somos médicos, ¿ya? Y me ponían mucho el botiquín, pero dentro de todos los implementos de los que me ponían a veces el botiquín no iba el fonendo, ¿ya? Entonces me doy cuenta de que están muy acostumbrados a memorizar, a saber la materia de la prueba, pero no a sentarse efectivamente a pensar lo que me están preguntando y contestar. O, por ejemplo, como médicos veterinarios nos teníamos que hacer cargo de bolsas para los cadáveres, ¿ya?, de los animales, o también de los eutanásicos que teníamos que llevar en el caso de los animales que están en alto sufrimiento o agonizando. Es mejor que le demos una muerte digna, rápida, a que estén, son cosas que tenemos que tener muy insertos como médicos veterinarios, que tenemos que velar por el bienestar de los animales, y si la logística para trasladar al animal de un lugar lo va a hacer sufrir más, o no va a llegar en condiciones adecuadas, a veces es más generoso aplicar una eutanasia en el lugar, ¿ya? Entonces, todas esas consideraciones son cosas que hemos conversado, pero materia tienen que ustedes, después que estudien, pueden debatir en grupo, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con la clase, y no vamos a tener recreo como para que terminemos lo antes posible. ¿Les parece? Sí, profe, no hay problema. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué los patógenos animales que han sobrevivido al salto inicial a través de las barreras de especie hacia un huésped humano, o sea, la etapa 1 a 2, generalmente llegan a un callejón sin salida y no evolucionan más allá de la etapa 3 y 4, enfermedades importantes limitadas a los seres humanos, a la etapa 5? No sé si ustedes, y me imagino que sí, ya a esta altura que han pasado, por qué hay enfermedades que son de declaración obligatoria, porque tienen, lo hablábamos en las primeras clases, más letalidad, eran más infecciosas, también tenían un impacto económico, ¿ya? Por eso algunas tienen una limitante de la etapa en la cual van a estar suscritas por su nivel de impacto, y otras que indudablemente no van a demorar en pasar de la etapa 1, 2, 3, 4, 5 y
se transmiten hacia los humanos. Bueno, aquí hay una mención de un paper en donde habla de la interfaz de la dinámica epidemiológica entre humano y animal. ¿Ustedes están familiarizados con el término interfaz? No, Sí. profe. Ya, No, el profe. de hecho, ustedes lo leyeron en el primer paper, se refiere a el traspaso de la enfermedad, pero lo van a encontrar en muchos papers mencionado como interfaz. De hecho, en mi primer paper que les hice leer, dice, es de la zoonosis o de las antropozoonosis, ¿ya? Pero para tener un lenguaje más concreto, en inglés se le dice interfaz, ¿ya? Interfaz, como lo podemos ver acá. El primer paper que les di a leer también hablaba de interfase, pero me di cuenta después conversando con algunos que no entendían de qué se trataba de, en sí, en palabras simples, de la zoonosis o de la antropozoonosis, pero con otro lenguaje. Entonces también tenemos una cuantitatividad en el número de esperado de casos secundarios producidos por un individuo de infecciones en una población totalmente susceptible. ¿Ya? Bueno, acá también teníamos etapas de transmisión del reservorio animal, transmisión a los seres humanos, transmisión intermitente entre humanos y la transmisión sostenida entre humanos. ¿Se acuerdan que le pregunté en la prueba pasada de una enfermedad transmitida por vector, que siempre teníamos la transmisión de vector a humano por picadura, que era el virus Zika, pero que se había presentado el caso del traspaso de humano a humano, ya que era el virus Zika porque había alcanzado el biólogo una viremia muy alta porque había estado en una zona endémica y que obviamente que ese aumento en la viremia se traspasó también a sus secreciones, saliva, semen y lágrimas. Entonces, esto nosotros lo podemos calcular, a lo mejor lo vieron en epidemiología, por el número promedio de infecciones secundarias generadas por el primer individuo infeccioso en una población de individuos completamente susceptibles. ¿Qué nos encontramos nosotros como escenario a veces que tenemos una enfermedad y un escenario altamente favorable o de individuos susceptibles? Les nombro un ejemplo, los jardines. Los niños tienen enfermedades de alta virulencia, pero cuando son enviados, por ejemplo, a las guarderías o al jardín infantil, nos encontramos con un universo altamente susceptible. Entonces la replicación del virus o de la bacteria es mucho más rápida. ¿Y no podría pasar lo mismo con los animales? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Bueno, acá vemos expertos internacionales, como la OMS, dice, solo podemos prevenir futuras pandemias con un enfoque de un mundo, una salud. ¿Alguien me podría comentar algo de esto a la altura que ya vamos ya del año? ¿Qué opina sobre la Organización Mundial de la Salud? Nicolás, ¿estás por ahí? Alberto.
opinión me pueden indicar ahora con respecto a la Organización Mundial de la Salud y su rol con respecto a prevenir de manera oportuna las enfermedades de impacto a nivel mundial, obviamente? Es un rol importante, pero el problema es que no normatiza, solo recomienda, ¿sí? Si yo no puedo normar, si yo no puedo auditar, como lo hacen las organizaciones de aviación, sí puedo tener influencia. La pregunta es, ¿tiene la Organización Mundial de la Salud influencia sobre los estados? ¿Qué creen ustedes? Juan. Sí que no tienes audio, pero sí pueden escribir. Valentina Barahona, ya vi su mensaje de que se había desconectado un rato, pero si puede, tiene micrófono, me comenta sobre la pregunta que le hago mención. ¿Tiene la Organización Mundial una influencia sobre los estados? Profe, yo creo que sí tiene influencia, pero las decisiones van según el país. ¿Ya? ¿En qué país podría hacerme el comentario? Por ejemplo, aquí en Chile yo recuerdo que la OMS había recomendado el tema del cierre de fronteras y acá no se hizo oportunamente. Entonces son decisiones que el mismo país toma y después dice, chuta, la embarré. Claro, yo les voy a comentar que personalmente, bueno, en todo el sector de aviación, y lo hemos conversado, yo les he dicho que el cierre de fronteras como medida no aplica para nosotros, porque así cuando se cierran las fronteras, así como no ingresa nada, tampoco ingresa ayuda, ¿ya? Entonces, de alguna manera, insertar maneras efectivas de medidas de control con respecto a la salud es la herramienta más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos las fronteras hay un gran impacto económico y no llega la ayuda, pero si no hubiese pandemia y la gente sigue afectándose por otras enfermedades, yo les comentaba que acá en Chile estamos expuestos a la meningitis, a la tuberculosis, lo más efectivo es tener preparada a la gente que está en primera línea en salud. La primera línea en salud son las fronteras, no es la gente en los hospitales, es la gente que está en frontera. Y esas personas que trabajan in situ tienen que estar preparadas para identificar una enfermedad con solamente verlo con algunos indicadores. De hecho, nosotros somos autores de una tarjeta bien práctica para detectar ciertos signos y de enfermedades altamente infectocontagiosas. ¿Por qué? Porque el pasajero, como intervención, en este caso la OMS, que indica que si usted tuvo contacto con alguna persona contagiada, la autodeclaración de limitar su propio viaje como herramienta es cero efectiva, cero. O sea, ninguna persona va a comprar un pasaje para después autolimitar su viaje, ¿ya? Entonces, para hacer intervenciones en el sector aeroportuario, que es por el cual se mueve con mayor velocidad las personas, debemos entender la logística del aeropuerto para hacer las intervenciones más efectivas, como por ejemplo, tienen que ser los primeros en estar vacunados, las medidas con respecto al uso de la mascarilla o no. A opinión personal, como salubrista, jamás hubiese levantado la recomendación en un aeropuerto, ¿ya? Porque el aeropuerto son los que tienen mayor red de contacto y con una variabilidad de procedencia de origen más grande que cualquier otro puesto de trabajo en el mundo. O sea, estemos o no estemos en pandemia, la recomendación de los puestos con red de contacto alta, directa, es siempre utilizar medidas de protección, sobre todo personales, porque son personal técnico. O sea, no hay muchos profesionales del área en puestos determinados del aeropuerto, ¿ya? Entonces, qué bueno que me comentan sus apreciaciones para que vean cómo van evolucionando
el análisis de lo que ustedes pensaban que lo que hacía la OMS, de la capacidad de intervenir y también de la influencia que con esta pandemia nos fuimos dando cuenta de que ellos mismos se dan cuenta de que no tuvieron mucha influencia. Son solamente recomendaciones de buena cortesía, ¿ya? Y de hecho yo les comentaba que el proyecto CAPSCA, que justamente apunta a esto, al impacto que tienen las enfermedades de declaración obligatoria, lo inició el sector de aviación, ni siquiera lo inició la OMS, sino que el sector de aviación, la OASI, invita a la OMS a participar y también a la OIE, pero su participación se vio más visible ahora en la pandemia, ¿ya? Ya, las respuestas rápidas, prevención futuras pandemias. ¿Cómo podemos hacer una prevención de enfermedades zoonóticas que pueden ser pandémicas? Acá tenemos unos gráficos con respecto a... espérenme. Aquí está chiquitito. Pero bueno, es con respecto a las especies que tenemos en mayor contacto con los humanos y también especies que están más silvestres como los roedores, murciélagos y mamíferos. Bueno, acá tenemos una declaración de una representante de la FAO que dice: solamente la información viaja más rápido que la enfermedad. Yo discrepo con ella, a veces la información llega más lento que la enfermedad. Acá nosotros teníamos mucho más información, teníamos la enfermedad y la información y... Bueno, acá también tenemos herramientas de vigilancia y notificación. La Organización Mundial de la Salud, la OIE, ¿cierto? La FAO. Pero ustedes ya les hemos comentado que los países, lo que significa declarar para ellos una enfermedad. Bueno, el control de infecciones zoonóticas en animales, lo que significa bioseguridad, la vacunación. ¿Qué hacemos nosotros en el caso de que nos vemos enfrentados como médicos veterinarios a la mordedura de un perro y a la sospecha de la rabia? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se debería hacer en estos momentos con el conocimiento que ustedes tienen? ¿Manuela? ¿Carla? Primero saber si las vacunas tiene, o sea, si el perro tiene su vacuna. ¿Ya? Bueno, y si no, si fuera un perro de la calle, tendríamos que dirigirnos a un centro de salud para ver como los pasos que prosiguen, que sería vacunación y eso me parece. ¿Vacunación para usted o para la mascota? O sea, para mí. Para usted. Ya. ¿Qué más? O sea, toma las medidas, ¿cierto? Como profesional, personales, y ¿qué más se debería hacer? Ignacia, ¿qué otra medida tomaría? ¿Dar notificación, profe, al SAC? ¿Al SAC o a la Seremi? Pero eso no se encarga el centro como de salud que nos atiende de reportar eso, ¿o tenemos que hacerlo nosotros directamente? Exactamente. Acá, ustedes se acuerdan que la información de la enfermedad de notificación obligatoria tienen que ingresar por distintas fuentes. Nosotros como médicos veterinarios y los médicos humanos estamos en la obligatoriedad de declarar de manera formal la enfermedad de declaración obligatoria y las sospechas. Entonces, como profesionales tenemos la responsabilidad de declarar. Los centros de asistencia de salud también lo van a hacer, pero es trabajo de nosotros como veterinarios y de no hacerlos también nos vemos afectados por multas. Yo les comentaba en la segunda o tercera clase de que se infracciona, la Seremi de Salud infracciona al hospital o a la clínica y también al médico tratante por no declarar.
¿ya? Así que es muy importante que nosotros como médicos veterinarios, ante la sospecha, declaremos, en este caso, a la Seremi de Salud. Cada Seremi de Salud tiene un departamento de epidemiología, que son en su mayoría médicos veterinarios, y se hace la declaración y ellos hacen la investigación epidemiológica. También hay un registro por mordeduras de perros, ¿ya? Así que en el caso de que sea una mordedura de un perrito de la calle, ¿ya? Y el servicio asistencial también por su parte va a declarar, pero nosotros tenemos que sí o sí hacer la declaración de manera formal, ¿ya? Gerald, no sé quién me habló la segunda vez. Ignacia, ¿qué me comentabas tú? ¿Te quedó claro? Sí, profe, me quedó claro. ¿Qué más deberíamos hacer? O sea, yo sé que hay que hacer eso. No sé si hay como algún otro protocolo a seguir, la verdad. Ya, pero principalmente nosotros si nos hemos enfrentado es eso, ¿ya? Y obviamente hacer el seguimiento. Por ejemplo, si nosotros como profesionales hicimos la declaración, tenemos que también, posteriormente a los días, dar seguimiento a esa declaración, ¿ya? Profe, una consulta. Consulte. ¿Qué se hace con el animal en este caso si es un perro callejero? Si es un perro callejero, ahí tenemos que la Seremi de Salud, o en este caso el SAC, de todas maneras, la primera acción es tener la capacidad, si es que se puede, de retención del animal, ¿ya? Al retenerlo, nosotros damos la posibilidad de que no tenga contacto con más animales ni con más personas, y debería ir a retirarlo en efecto o la Seremi de Salud o el SAC, ¿ya? Pero en general lo hace el Servicio Agrícola Ganadero en extensión a través de la Seremi de Salud, porque la Seremi de Salud es la que tiene que declarar, después de hacer esta investigación epidemiológica, que es una entrevista generalmente con la persona afectada, y también, que en este caso estamos poniendo el escenario que sea un médico veterinario. Entonces, con la entrevista que se hace, se estima el riesgo, ¿ya? Y ahí se conecta con el servicio agrícola para ver qué se hace con el animal. Ahora, si el animal, pongámonos en el escenario de que sí es un caso de alto riesgo, ustedes saben que el animal es eutanasiado, ¿cierto? Y se manda la muestra, que es parte de la cabeza del animal, al ISP, ¿ya? Para confirmar el diagnóstico, si es que en la entrevista epidemiológica se concluye que es alto riesgo y que efectivamente se necesita la confirmación por parte del ISP, ¿ya? Ya, profe, gracias. Yo aprendí, porque la verdad que me pasó con un caso la entrevista fue de bastante alto riesgo, y yo desconocía que lo que se hacía con el murciélago, si es que se guardaba, porque estaba el murciélago vivo, propiamente tal, mientras iban a retirarlo, ¿cierto? Pero curiosamente, y eso es lo que me parece complejo, por eso no lo voy a dar como recomendación, sino que solamente como planteamiento de lo que está establecido hoy, es que se congela, ¿ya? Entonces pedirle a la persona, estamos hablando de una persona de distintas profesiones, o técnico, o dueña de casa, que a un animal vivo lo congele, es complejo, es muy complejo. Entonces, eso es una de las cosas que se tiene que ir manejando, y teniendo equipos de respuesta más rápido para que la muestra no se deteriore y nos sirva para hacer el diagnóstico. Dice acá, dice, sí, pero solo se puede sugerir el país. El centro de salud reportaba los
departamentos de la Seremi. Sí, pero sí, los centros de salud también reportan, pero nosotros también como médicos veterinarios tenemos que reportar, ¿ya? Al igual que los médicos humanos, ¿ya? Vamos a seguir con la presentación para que... ¿Sí? Se me congeló un poquito la pantalla. Denme un segundo. O sea, no es que se me congele. Ahí sí. Bueno, en los casos de ANTA, ¿cierto? La severidad del cuadro es porque da un síndrome cardiopulmonar severo. Tenemos una enfermedad zoonótica, el ANTA. Es una enfermedad endémica en Chile. Antes tenía una letalidad del 60%. Y hoy alrededor del 40%. Hay conocimiento de enfermedad, se han hecho medidas para prevenir, y la transmisión principalmente es por inhalación de aerosoles, esto ustedes ya lo saben, de heces, orina y todo. Y Epivigila es la plataforma de la Seremi de Salud y del Ministerio de Salud, en donde el personal sanitario humano, o sea, me refiero al médico, que en este caso está en los servicios de salud, tiene una clave para ingresar y declara la sospecha o el diagnóstico de la enfermedad de declaración obligatoria. ¿Ya? Bueno, esta generalidad ya, yo sé que ya la han visto con respecto a los roedores bastante. No creo que les vamos a aportar con esta algo más. Bueno, esto es un poco la situación del antivirus desde el año 2007 al 2021, ¿ya? Yo les comentaba también que tuve que hacer la investigación epidemiológica de un caso de sospecha de antivirus de un hombre que falleció en la región de Valparaíso y que nos costó mucho al principio recabar la información porque la señora del difunto les comentaba de que era de nacionalidad extranjera y que también ella era médico, pero venía hacia nuestro país por amenazas que tenía en su propio país. Entonces ella, para hacer la recolección de la información con respecto a esto, costó mucho, hasta que ella entendió que esto era parte de los procesos que se hacían para la prevención de una enfermedad. Bueno, acá tenemos el concepto de un mundo, una salud, que si bien me gusta y tiene un alto impacto, yo trato de presentarles siempre el ejercicio en la práctica de generar ese mundo de la salud, ¿ya? O sea, tenemos que tener el contacto efectivo con profesionales del área de la salud. Y por lo mismo les voy a preguntar en este minuto, así que para que pongan sus audios o los chats en este. ¿Cuántas personas ustedes han podido incrementar desde el inicio de esta cátedra hasta ahora? ¿Han aumentado ustedes su red de contacto de profesionales de la salud? Ustedes como personas, como profesionales, sobre todo con el ejercicio que tienen que entregar el 17 y 24. Juan, Evelyn. Yo un poco, profe. De hecho, me contacté con una ex compañera de la media, que es matrona en este momento, y con ella hablé. Ya, pero así como más personas, no. Ya, es súper importante que ustedes, cuando ya dejen y hayan pasado este ramo, tengan un ejercicio personal de decir, ¿saben que este semestre voy a hacer todo lo posible? ¿Qué herramientas ustedes tienen? Todas las herramientas disponibles, o sea, tienen Facebook, tienen LinkedIn, tienen una cantidad de plataformas que si, así como lo usan para conocer a otras personas, también como ejercicio se tienen que plantear de decir,
empecemos por casa. Si nosotros queremos ser profesionales de la salud, tengo que tener contactos del área de la salud. Ellos nos van a venir a nosotros, somos nosotros los que tenemos que contactarnos con ellos. Por lo tanto, yo les voy a ser súper transparente. Yo les comenté, yo tengo más contactos de medicina humana que de veterinarios, ¿ya? Y eso es porque uno hace el ejercicio de integrar, de acuerdo a nuestra aplicación de profesión, la necesidad de transmitir lo importante que son las zoonosis. Pero si no conocemos a nadie, no podemos poner en práctica lo que nosotros decimos que queremos hacer. O sea, solamente va a pasar por ser una declaración de buena intención, como la OMS, ¿ya? Entonces tenemos que pasar de esa intención a la práctica. Así que yo los invito a que ustedes, utilizando las plataformas que tienen, Facebook, conozcan incluso profesionales del área de la salud de otros países, ¿ya? Para que también tengan ese background de cómo es la realidad en otros países. O también, por ejemplo, pueden preguntarle a, se me fue el nombre, a Manuela, caso si ella puede aportar con algunos contactos del área de la salud de Colombia, por ejemplo, ¿ya? Y así hacer más lazo, pero pónganse eso como tarea, incluso cuando ya este ramo no lo estén haciendo, ¿ya? Por favor, como tarea de por vida. Ya, vamos a seguir pasando las diapos. Me voy a saltar algunas porque son cosas que ya hemos visto, y como yo les decía, un poquito más de lo que ya hemos conversado. La presencia de murciélagos, generalmente las personas, los habitantes del sector se contactan con la municipalidad y la municipalidad contacta a la Seremi, pero estas personas también, como fue que me pasó, pueden hacer contacto directo con la Seremi de Salud directamente, ¿ya? Profe, disculpe que la moleste. No, ninguna molestia. Me tengo que retirar porque tengo ahora a las 2 que ir a tomarme el PCR. Porque mi antígeno salió positivo y necesito confirmar con el PCR. ¿A quién me está hablando ahora, perdón? Evelyn Arevalo. Ya, perfecto. Sí. PCR. Y tengo a las 2 en la horita. Ya, vaya nomás. Me cuenta, después se contactan todos conmigo. Sí, ¿ya? Sí, yo apenas termine el examen y llegue a la casa, yo le hablo por WhatsApp. ¿Ya? Perfecto. Ya hablamos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Y acá tenemos el reglamento que ustedes ya lo conocen sobre la prevención de la rabia en el hombre y en el animal. Y creo, no me acuerdo si les regalé un mailing para, o si no se los voy a compartir, de como una infografía. Ya, y la mordida del perro o el gato, hay una vacuna que son 5 dosis. También hay, cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un escenario de alto riesgo de rabia, hay un plan de vacunación también de manera preventiva. ¿Ya? Y muchas gracias. Bueno, como tenemos y espero que ustedes lo transmitan, y si está por ahí Geraldine, tenemos la tercera solemne la próxima semana, ¿ya? Va a ser mucho más cortita la prueba. Cada prueba ustedes se fueron dando cuenta de que va subiendo de exigencia. Y va subiendo de exigencia porque va pasando, y yo les voy dando más herramientas. Así que les pido, por favor, que estudien, que después de estudiar traten de hacer debates entre ustedes y sus propios compañeros. Alberto me preguntaba de la tarea, que a lo mejor para algunos no les quedó muy clara, de entrevistar, de convencer a un profesional de la salud. Tienen que hacer un escrito lo más detallado posible desde la fecha que hicieron el contacto. Alberto, todavía estás por ahí, ¿cierto? Dime que sí para si tienes alguna duda, me comentas.
desde qué fecha se contactaron, si la persona estaba ya convencida anteriormente. Si estaba convencida anteriormente, traten de hacer un segundo contacto de una persona que no esté convencida o que no estaba al tanto de que los veterinarios debiesen ser considerados profesionales de la salud y hasta el momento no lo son. Entonces, todo ese detalle como escrito de lo que significó convencer a otra persona, qué estrategia utilizaron, porque también dentro de la actividad que vimos la semana pasada era ver características muy propias de la comunidad chilena y que puede ser percibido a las otras personas como muy agresivas, ¿ya? Entonces, en el voto de confianza que nos tuvimos en la clase anterior, conversábamos qué puede ser percibido por otra persona como agresivo y qué no, ya dependiendo de las costumbres o culturas de cada país. Alberto, ya te fuiste, que no te veo, que no... Sí, ahí está. Estábamos hablando de la tarea, y estaba explicando de este escrito detallado y de que si la persona que ustedes estaban entrevistando ya estaba convencida, la ideal es que tuviesen a un segundo y describir la estrategia que utilizaron para convencer a esa segunda persona. ¿Tienes alguna duda, Alberto, con respecto a la tarea? Y una descripción detallada, o sea, qué día se contactaron, cuál, y también los datos de esa persona, porque los vamos a contactar al azar. No es que vayamos a llamar a todas las personas, pero vamos a contactar y preguntarle cómo les fue. Está todo claro, gracias, profe. Ya. Y lo más detallado, el día que se contactaron, qué estrategia utilizaron, cuáles fueron los retos como profesionales para transmitir la tarea encomendada y si es que cambiaron de alguna estrategia entre una persona y otra. ¿Ya? Y eso. Y la otra tarea que les di la semana pasada con respecto a la investigación del primer médico veterinario de Maipú, ya sea hombre y mujer, y la alternativa de que si pertenecen a otra comuna, pueden escoger la otra comuna, si son hombres, al médico veterinario, y si son mujeres, a la primera médico veterinario, y así. ¿Ya? Espero los que puedan tener audio me comenten cualquier cosa y coméntenme si tienen alguna duda con respecto a la prueba, a la tarea, que ahora es el momento. Profe, de hecho yo tengo una duda. Cuéntele. Lo que pasa es que yo hablé con un conocido que tengo que es de la salud. ¿Ya? Y él no creía que nosotros éramos como muy importantes en el área de él. Y bueno, la verdad es que le di explicaciones, hablé con él y todo. Y sí lo convencí de que era muy importante, pero fue como igual corta la charla. No sé si buscar a otra persona o al menos quedarme con él nomás. Mire, lo importante es que usted haga el escrito en donde manifieste cuál era, primero el día que se contactó, ¿cierto? ¿Cuántas horas utilizó si fuera una conversación de 2 horas? ¿Ya? En este caso, usted, lo felicito, tuvo una efectividad rápida en convencerlo. Muchas personas a lo mejor pueden ocupar estrategias que sean, lo voy a ir convenciendo de a poco para que no se sienta presionado o no sienta esa charla como una discusión. Entonces, ustedes vayan viendo y declarando cuál fue el mayor reto. No importa que usted ocupó 2 o 3 horas, pero a lo mejor usted ocupó una estrategia específica en ser muy claro y muy directo, es que ¿por qué somos médicos veterinarios? Cuando hay otras personas que necesitan a lo mejor un fundamento más extenso detrás y explicarle. Entonces, en realidad, en la tarea lo que tienen que ver es verter todo esto en el papel, cómo fue toda su experiencia en ese tramo. ¿Ya? Si fue cortito, no. Yo ok, profe, gracias. Ya, no es. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Juan. Carla. ¿Alguna duda, Geraldine? ¿O todos están muy claros? Vamos a ver quién está. Ignacia, Catalina, Macarena Muñoz. Marcelo Palma, ¿tienes alguna duda con la tarea? No, profe, ninguna. ¿No? Ya. Valentina Barahona, Soledad Pedrero. Entonces, bueno, la próxima clase sí tenemos clase presencial porque tenemos la prueba. Yo voy a hablar con la doctora que sí tengo que ir para repasarlo. Entonces tenemos la segunda, el 24 son las recuperativas, ¿ya? O sea, recuperativa me refiero a que todos los que nos faltaron a la primera prueba, a la segunda prueba o a la tercera, tienen que recuperar la prueba el 24, ¿ya? Para los casos de las personas con COVID lo vamos a hablar personalmente, ¿ya? Y el examen estaría para el 1 de diciembre, ¿ya? Espero que haya quedado claro y ahora me van a entender por qué persistí y seguí. Yo les comento que en Alemania ya regresaron con el tema de la mascarilla. Hay una variante nueva que tiene una denominación muy veterinaria, se llama perro del infierno, que le pusieron porque es mucho más contagiosa que lo habitual. Y sin duda que no nos vamos a demorar nada en tener la variante por acá y volver a algunas medidas de salud de manera preventiva. Entonces, les insisto con el llamado de que se cuiden y que cuenten con todo mi apoyo, tanto para las recomendaciones de las personas que se sientan mal y para no contagiar también a su grupo familiar en la casa, ya que es mucho más de lo que se dice en prensa que lo que se puede hacer de manera sencilla, ¿ya? Así que les dejo un fuerte abrazo a todos, muchos cariños y nos vemos y espero que estudien mucho para la tercera solemne y última prueba de cátedra, ¿ya? Así que me despido. Los que puedan tener audio me dicen chao, porque es muy raro hacer clases así. Valentina, gracias, profe, cuídese. Igual, Valentina. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Que esté muy bien, estudien y cuídense mucho. Chao, Chao, profe, cuídese. Igual.